desea utilizar su prueba de comparación directa para determinar si la serie dada converge o diverge. Entonces comenzaremos determinando qué series usaremos para comparar con las series dadas. Observe cómo la serie dada se asemeja a la serie donde tendríamos la suma de n igual a 1 al infinito de solo n al tercero dividido por n al sexto. Si simplificamos esto, observe cómo tendríamos que la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n al tercero. Entonces, desde aquí, debemos reconocer que esta serie convergería mediante la prueba de la serie P con P igual a 3, y debido a que estamos comparando con una serie convergente, queremos mostrar los términos de la serie dada son menores o iguales a los términos de esta serie convergente. Observe cómo, mediante la prueba de la serie P, también podríamos usar la serie donde obtuvimos la suma de 1 dividido por n al cuadrado para hacer esta prueba de comparación directa. Si usamos esa serie, observe cómo los términos serían aún más grandes que los términos de esta serie. Entonces, para una revisión rápida, porque estamos tratando de mostrar la convergencia usando la prueba de comparación directa, estamos usando las series convergentes conocidas donde los términos están dados por b sub n. Si podemos mostrar los términos de la serie dadas por una sub n son menores o iguales que los términos de b sub n, los términos de la serie convergente, nuestra serie también converge. Si tratamos de mostrar divergencia, estaríamos comparándolo con una serie divergente conocida dado por la suma de un sub n, y si mostramos los términos de nuestra serie dados por b sub n son mayores o iguales que los términos de las series divergentes, nuestra serie también divergiría. Volviendo a nuestro ejemplo, comencemos diciendo que compararemos la serie dada. A la suma de n es igual a 1 hasta el infinito de 1 dividido por n al tercero, que converge por la prueba de la serie P. By the P-series test, con P es igual a 3, que es mayor que 1. Y queremos mostrar los términos de la serie dada, n a la tercera dividida por n a la sexta más 5. Son menores o iguales que los términos de las series divergentes conocidas, dadas por una dividida por n al cubo. Para determinar si esto es verdadero o falso, compararemos varios de los primeros términos de las dos series. Entonces, cuando n es igual a 1 para la serie dada, tendríamos un cubo dividido por la cantidad 1 al sexto más 5. Eso sería un sexto, y para nuestra serie aquí, solo tendríamos 1 dividido por 1 al cubo, que es 1. Y observe que un sexto es menor o igual que 1 positivo, por lo que es bueno, pero queremos mostrar varios términos, no solo el primero o 2. Cuando n es igual a 2, para esta serie tendríamos 2 cubos. Eso es 8, dividido por 2 al sexto más 5. Eso sería 64 más 5, o 69. Entonces tenemos 869, y luego aquí tendríamos 1 dividido por 2 en cubos, o 1/8. Para comparar estos, es posible que deseemos convertir a decimales. Entonces 8 dividido por 69 y 1 dividido por 8. Observe cómo 869 es menor o igual que 1/8. Para n es igual a 3, tendríamos 3 cubos, es decir 27, divididos entre 3 y el sexto más 5, que serían 734, y luego para 1 dividido por n en cubos, tendríamos 1/27. Vamos a convertir a decimales para comparar. 27 dividido por 734, y 1 dividido por 27. and 1 divided by 27. Y una vez más, observe cómo 27 dividido por 734 es menor o igual que 1/27. Así que creo que hemos demostrado lo suficiente, y podemos concluir que esto es cierto. Los términos de esta serie son menores o iguales que los términos de las series convergentes conocidas, y por lo tanto, mediante la prueba de comparación directa, la suma de n es igual a 1 al infinito de n al tercero dividido por la cantidad n al sexto más 5 converge. Espero que hayas encontrado esto útil.